Muy bien, bueno, el día de hoy empezamos también con una serie. Muy rápido vamos a empezar con una serie que le hemos puesto El Reino. ¿Y saben de qué vamos a hablar? Pues del reino de Dios. Entonces, el día de hoy quiero platicarte un poquito así como de introducción de lo que vamos a hablar en las próximas semanas, pero creo que es bonito y también muy interesante hablar del reino de Dios. A veces nada más lo escuchamos, lo leemos en la palabra, pero no sabemos realmente de qué se trata el reino de Dios. Hoy vamos a saber un poco de qué se trata el reino de Dios. Pero mira, yo lo primero que te tengo que preguntar es, como hijos de Dios, cuando nos referimos al reino de Dios, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿Qué es lo que pasa en el reino de Dios? ¿O el reino de Dios solamente lo veremos en el cielo o también podremos vivir en el reino de Dios aquí en la tierra? Vamos a descubrir un poquito de todo esto porque es muy importante que la iglesia conozca primeramente quién es el rey, para después entender cómo es que vamos a entrar en un ambiente en donde se le ha llamado el reino de Dios. Entonces lo primero que tenemos que ver es, y eso quiero que lo apuntes en tu cabecita, en tu cuaderno, en donde si tú tomas apuntes en tu teléfono, lo que sea, lo primero que vamos a ver es quién es el rey. Es muy importante que la iglesia sepa quién es el rey para después entender lo que pasa en el reino. Y mira, lo primero que es esto que te voy a decir ahorita, lo vamos a repetir al final de la enseñanza también, para que veamos hacia dónde vamos y después vamos a ver si lo logramos o no. Y esto dice: si Cristo es Señor de mi vida, y de tu vida, ¿cuántos tienen a Cristo como Señor de su vida? ¿Sí? Seguros. Bueno, si Cristo es Señor de mi vida y también de tu vida, y si formamos parte de una comunidad que en la Biblia esto se llama iglesia, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Si Él es Señor de mi vida y de tu vida, y si todos formamos la comunidad que en la Biblia se le llama iglesia, entonces el Señor, Él es el Señor de la iglesia. Porque si es mi Señor y es tu Señor y todos nos reunimos aquí como iglesia, entonces Él es el Señor de la iglesia. Pero a veces creemos que el Señor es el Señor de la iglesia cuando en mi vida y en la tuya Él no es el Señor. Desde ahí empezamos a tener un poquito de problemas, porque cuando decimos que Él es el Señor, pero no es realmente el Señor de nuestra vida, o sea, no enseñorea nuestra vida, no enseñorea nuestros sentimientos, no enseñorea nuestra propia vida, y decimos que el Señor es el Señor de esta iglesia, estamos cayendo en una mentira. Porque si el Señor no es el Señor de mi vida y no es el Señor de tu vida, ¿cómo puede ser el Señor de la iglesia si tú y yo conformamos la iglesia? Está así un poquito duro el asunto, pero esa es la realidad. Tú y yo tenemos que tener la convicción, creer realmente que Él es el Señor de mi vida. Y cuando eso está en cada una de las personas que conformamos la iglesia, entonces Él se convierte en el Señor de la iglesia. Y en ese ambiente en donde todos creemos que Él es el Señor de nuestra vida y Él es el Señor de la iglesia, en ese ambiente se desarrolla el reino de Dios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle y con versículos y todo. Pero cuando tú y yo estamos convencidos de que Él es nuestro Señor, eso quiere decir que Él es el Señor de la iglesia, y en ese ambiente es que el reino de Dios se desarrolla. En ese ambiente el reino de Dios se realiza, se desarrolla. Entonces, pero veamos primero de qué se trata el reino de Dios según lo que Pablo le dice a los corintios. Y vamos a ver 1 Corintios 4, 19 y 20. Dice: lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y mira lo que dice Pablo. Es como si Pablo le estuviera diciendo ahorita a el hogar de su presencia. Dice: si Dios quiere, lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y luego mira lo que dice: y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Está un poquito duro, ¿verdad? Está un poquito duro, pero, lo que Pablo le está diciendo a los corintios, y creo que nos está diciendo hoy al hogar de su presencia, dice: en algún momento iré a visitarlos.
Me voy a dar tiempo y los voy a visitar. Ajá, pero y ya veremos, y además dice que muy pronto, o sea que puede ser en el 2022, que el Señor nos visite y que vea, dice, y ya veremos no solo cómo hablan, podemos hablar muy bonito, podemos saber mucho de Biblia, podemos tener conocimiento, podemos tener muchas de estas cosas que de repente nos hacen presumidos, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice, y ya veremos no solamente cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Yo le estoy pidiendo a Dios que no seamos de ese tipo de gente, que solamente hablamos, pero no pasa lo que dice el versículo 20. Mira, el versículo 20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Ya como que veo a algunos asustados así, nada más les veo los ojos, como no les puedo ver todo el rostro por el cubrebocas, ya nada más veo que pelaron así los ojos. Dice el versículo 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Mira que este versículo es un desafío tremendo para la iglesia, porque no solamente se trata de hablar de nuestro Dios, sino que se trata de demostrar quién es nuestro Dios. Porque el versículo dice que no es cuestión de palabras, no es que la palabra esté mal, la palabra de hecho tiene poder, pero cuando solamente es palabra y no hacemos lo que pasa en el reino de Dios, o sea, en el ambiente del reino de Dios, dice, sino de poder de Dios. Quiere decir que no solamente las palabras son buenas, sino que el poder de Dios es lo que va a traer el milagro, lo que va a traer la sanidad, lo que va a traer la restauración. O sea, todo ese poder del que está hablando aquí Pablo a los Corintios, les dice, de esto se trata el reino de Dios. Así que esta iglesia, y yo quiero que me ayuden ustedes a orar para que esta iglesia viva el reino de Dios. No cuando estemos allá arriba por supuesto vamos a vivir en el reino de Dios, pero en la iglesia necesitamos que el reino de Dios y su justicia se manifieste. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando venga un enfermo que salga sano, que cuando venga uno así medio mal en el matrimonio, que salga restaurado, que salga libre de vicios, que salga, no sé, hay muchas cosas que pueden ser de inmediato y hay otras cosas que necesitan de tu trabajo también. Por ejemplo, algunos dirían, yo quiero venir a la iglesia y salir fuera de deudas, por ejemplo. No, hay que pagar, ¿verdad? Pero Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar los recursos, te va a dar a lo mejor el negocio con el que puedes pagar esa deuda, no lo sé, pero lo que quiere decir este versículo es que el reino de Dios no solamente se concentra en la palabra, no solamente es de hablar bonito, no solamente es de citar ahí un versículo, sino que se trata del poder de Dios. Y el hogar de su presencia, una de las cosas que mi familia y yo estamos así como que trabajando muy fuerte es para que el poder de Dios se vea manifestado dentro de la iglesia. Pero ¿cómo es esto? Porque si el poder de Dios es lo que se tiene que manifestar dentro de la iglesia y no se trata solamente de palabras, como te decía, la iglesia tiene un desafío tremendo de demostrar quién es nuestro Dios a través de ese poder que dice la Biblia que de eso se trata el reino de Dios. Pero ¿cómo logramos esto? Decíamos al principio, si Jesús es el Señor de mi vida y Jesús es el Señor de tu vida, entonces la iglesia tiene como Señor a Jesucristo. ¿Ok? Pero ¿cómo logramos esto? Mira lo que dice Juan 3:3. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Y ya te sabes tú la historia en donde ahí algunos le preguntaron a Jesús, ¿cómo vamos a hacer eso, Señor? ¿Qué me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? Y bueno, afortunadamente tú y yo tenemos ahora la palabra de Dios en donde podemos escudriñar y donde nos podemos dar cuenta que el nacer de nuevo prácticamente es como reaprender. Cuando tú naces, durante el tiempo que tú vas creciendo, conforme van pasando los años, tú vas aprendiendo cosas, unas conscientemente y otras inconscientemente, pero todos aprendemos ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que consciente o inconscientemente aprendió a ser violento.
aprendió a robar, aprendió a mentir, aprendió ciertas cosas conforme va pasando el tiempo. Cuando nació, el primer día en el que nació, él no sabía, ese bebé no sabe robar, no sabe mentir, no sabe pues nada malo, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y dependiendo de la situación en la que vivas, entonces uno va aprendiendo ciertas cosas. Y hay cosas de las que nosotros tenemos culpa y hay cosas de las que nosotros no tenemos culpa. Si nosotros nacemos en un ambiente violento, pues eso no tienes la culpa tú, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos la culpa? Cuando no nacemos en un ambiente violento y nos hacemos violentos conforme va pasando el tiempo. Nosotros no sabíamos robar el día que nacimos, pero alguien nos empezó a enseñar y aprendiste consciente o inconscientemente a robar. Aprendiste consciente o inconscientemente a mentir. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que el que no nace de nuevo, el que no reaprende, digamos, ese no verá el reino de Dios. Entonces lo que necesitamos es nacer de nuevo y volver a aprender ciertas cosas. Porque mira, en la vida tenemos varios roles. Por ejemplo, ¿cuántos aquí son hijos? Todos somos hijos, ¿verdad? Hijos o hijas, ¿cierto? Pero ¿cuántos hemos aprendido mal a ser hijos? Cuando no honramos a nuestros padres, cuando les faltamos el respeto, cuando no vemos por ellos, cuando les contestamos o somos desobedientes. ¿Cuántos hemos aprendido así? Todo el mundo hemos aprendido mal, ¿verdad? Y lo que hace el Señor dice, necesitas nacer de nuevo, necesitas reaprender para que yo te enseñe cómo se hace un hijo con una conducta, digámoslo así, con una conducta que yo quiero que así se conduzcan en la vida. Entonces, el nacer de nuevo es como dejar de desaprender, digamos, todo lo que hemos aprendido y aprender ahora del Padre, aprender ahora de Jesucristo. Y cuando tú aprendes de Jesucristo, entonces dices, ahora ya sé que tengo que honrar a mis padres. Es el rol de hijos. Ahorita estoy hablando del rol de hijos. Pero ¿qué tal el rol de padres? ¿Cuántos somos padres aquí? Varios somos padres aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién te enseñó a ser papá? ¿Te has equivocado como papá, sí o no? Claro que nos hemos equivocado como papás. Nos hemos equivocado y nos hemos equivocado muchas veces. Pero ¿de dónde aprendiste eso que ahora te lleva a equivocarte? Ah, pues lo aprendí de mis papás. Como mi papá le pegaba a mi mamá, pues yo también le pego a mi esposa. No, o sea, consciente o inconscientemente aprendiste ciertas cosas que no está bien y necesitas desaprender todo eso para aprender ahora de nuestro Señor Jesucristo, para aprender del Padre, ¿verdad? Y que la Biblia nos enseña que a la esposa se le tiene que amar. Al esposo se le tiene que entender, que se le tiene que respetar. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que reaprender, porque lo que aprendimos a través de los años ha sido pues de manera equivocada, y por eso tenemos tantos errores y por eso tenemos tantos problemas, porque hemos aprendido mal. Pero ¿qué tal ahora? ¿Qué te puedo decir? Ya te platiqué de los hijos, ya te platiqué de los padres. Como esposo o como esposa, ¿hemos cometido errores o no? Claro que hemos cometido errores, porque consciente o inconscientemente aprendiste a ser esposo o esposa mal. Ajá. Entonces de repente alguien te enseñó, o no sé dónde lo aprendiste, que a la esposa cuando vas al centro comercial se le lleva 2 metros atrás y tú vas adelante. En lugar de que la agarres de la mano, en lugar de que la abraces, en lugar de que por lo menos camines al lado de ella. ¿Alguien aprendió así? Ah, bueno. Y como así aprendimos, así me hice yo, o sea, como sea, pero eso es lo que estamos haciendo, necesitamos reaprender. Necesitamos desaprender eso y aprender como nos dice ahora nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal como discípulos? Como discípulos, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Creo que yo no les he enseñado eso, pero ¿quién te enseñó a llegar tarde, por ejemplo? ¿Quién te enseñó a no leer la palabra? ¿Quién te enseñó a acomodarla a tu situación? ¿Quién te enseñó? Hemos aprendido mal, consciente o inconscientemente. Pero el nacer de nuevo nos lleva a reaprender las cosas que el Padre nos quiere enseñar. ¿Qué tal como trabajadores? Como trabajadores de repente entro a las 9, pero empiezo a trabajar a las 10 porque primero va el café, porque primero, espérame, si a ti te pagan de 9 a 6, ¿por qué empiezas a trabajar hasta las 10? ¿Quién te enseñó eso?
Consciente o inconscientemente lo hemos aprendido. Pero el nacer de nuevo es reaprender. ¿Qué tal como servidores? ¿Quién te enseñó a poner una mala cara cuando llega una persona nueva? ¿Quién te enseñó eso? Hay que reaprender, ¿verdad? Entonces, el nacer de nuevo, como dice este versículo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal parece que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra conducta. O sea, el nacer de nuevo es reaprender todo eso que hemos aprendido mal. Y como te decía, hay cosas de las cuales tú eres culpable y hay cosas de las que no. Con todo respeto para los que han nacido en una colonia, digamos, pues así, brava, digamos, ¿no? En el barrio, por decirlo así. O sea, eso no es culpa tuya. Pero ese ambiente te enseña cosas. ¿O no? Ese ambiente te enseña cosas. Te enseña primero a defenderte. Sí, porque pues ahí también hay que defenderse en eso, ¿verdad? Pero eso no fue culpa tuya. Eso no fue culpa tuya. Ahí naciste, ahí te tocó, bueno, está bien. Pero eso influye también para que uno aprenda cosas. Hay cosas en las que tú dices, bueno, yo nací en una familia más o menos pues tranquila, esto, el otro, pero ya tú te hiciste por juntarte con amigos, ya sabes cómo está esta situación de la vida, y aprendes cosas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, esto de los roles tiene que ver mucho con lo que decía el versículo de que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no reaprenda, no es meterse al vientre de nuestra madre otra vez, sino el que no reaprenda a hacer las cosas, porque si no, no veremos el reino de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de palabras, sino de poder. ¿Y cómo lo hacemos? Naciendo de nuevo. ¿Sí van conmigo? ¿Van conmigo? Ok, entonces ahora, si nosotros no cambiamos y seguimos siendo arrogantes, no hay manera de que nosotros disfrutemos del reino de Dios. El reino de Dios se puede disfrutar en esta tierra. Pero cuando nosotros somos arrogantes, somos altivos y no creemos que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios, es ahí donde vienen los problemas. Mira lo que dice Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dios bendice, y esta es una de las primeras bienaventuranzas de lo que habla la palabra. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y mira lo que dice aquí, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esto me hace pensar que hay gente que no se da cuenta que tienen la necesidad de Él, que aún en medio de los problemas, aún en medio de los procesos, aún en medio de las crisis, no se dan cuenta de que necesitamos de Dios. Y lo que dice este versículo es: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, esos que están así, o sea, que ya no pueden más, que aunque quieran seguir adelante, parece que no hay manera de salir adelante en esta vida. Y dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, bendice a esas personas. O sea que si tú has estado agobiado, si tú has estado triste, si tú has estado así como atrapado en los problemas, estás pobre de espíritu, dice, Dios bendice a esas personas. ¿Y qué más dice? Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Tú y yo nos tenemos que dar cuenta que necesitamos de Dios, porque el reino del cielo les pertenece. Al que se da cuenta que necesita de Dios, dice, el reino de los cielos les pertenece. Entonces, si tú eres una de esas personas que dices, es que yo sí necesito de Dios, muy bien, ahí está el primer paso para que tú puedas entrar en ese ambiente del reino de Dios. Pero ahora mira, reaprender no es una cosa fácil. Cuando llevas 40, 50, 60 años cometiendo el mismo error, ahora tienes que desaprender todo eso y aprender ahora del Padre. No es fácil. No es fácil dejar de mentir, no es fácil dejar de robar, no es fácil deshacerte de esos hábitos que te han llevado a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque lo has aprendido a través de los años. Y ahora vienes a Jesús, ahora vienes a la iglesia y dices, yo voy a aceptar a Jesús, y la palabra de Dios dice que nueva criatura eres. Que las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas criaturas. Y eso se oye muy bonito, por eso te decía yo que en el primer versículo lo veíamos, es no solamente la palabra, ¿dónde está el poder de Dios que ahora ya eres una nueva persona? Porque a veces solamente lo decimos,
Pero ¿dónde está el poder de Dios? Como decía yo en un desayuno que tuvimos, es que la gente de repente viene y nos ve mal, nos ve de cara y nosotros decimos, es que así soy yo. Pues así eres tú, pero llevas 30 años de cristiano y no ha hecho nada Dios contigo. Para que no sigas diciendo, es que así soy yo. Lo que realmente estás diciendo, Dios no puede conmigo, Dios no puede con mi carácter, Dios no puede con, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo nada aparentemente, pero sí está haciendo. Entonces, el reaprender cuesta trabajo. ¿Alguno de ustedes ha cambiado, por ejemplo, de carrera? ¿Alguno de ustedes cambió de carrera, que estaba en, no sé, por ejemplo, en las ciencias o en la política y eso, y de repente se fue a la medicina? ¿Alguno de ustedes le pasó? Bueno, déjenme contarles a mí. A mí sí me pasó. Cuando yo estaba en la vocacional me metí en el área médico-biológica. En el área médico-biológica, y ahí estaba yo. De hecho, ahí conocí al culpable de que yo me casara con esta mujer, porque ahí conocí a mi cuñado. Éramos compañeros de escuela. Entonces estábamos por ahí, en el área médico-biológica. Y cuando yo empecé a tener laboratorio de parasitología, ¿sabes qué hacíamos en el laboratorio de parasitología? Llevar muestras de orina y de otras cosas y analizarlo. Y yo siempre he sido bien asqueroso, mi hermano. Cuando yo, a ver, abre el frasquito, ay, no, por favor, hasta las lágrimas se me salían. Y luego sangre, y luego, o sea, tenía unas compañeras que, bueno, les mando un saludo, pero, o sea, con ese olor te imaginas así de las muestras y todo eso, y luego todavía se echaban perfume. Entonces estaba la mezcla así de olores, no, a todo lo que da, o sea, pero, o sea, salíamos ahí como en nuestro jugo, digamos, ¿no? Entonces, pero, ¿qué quiero decirte? Cuando yo estaba en esa época, yo me inscribí al área médico-biológica. ¿Sabes qué terminé haciendo? Administrador de empresas. ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? Pero ¿sabes qué? Sí perdí tiempo, sí perdí dinero. Pues obviamente los que iniciaron conmigo en esa área médico-biológica salieron primero que yo de la escuela, porque yo me tuve que regresar 2 semestres. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces nos arrepentimos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el reaprender cuesta. El reaprender cosas cuesta tiempo y cuesta dinero, pero sobre todo para lograr las cosas necesitamos ser perseverantes. Perseverantes en lo que tú quieras. Si tú quieres poner un negocio, tú tienes que ser perseverante en ese negocio. Y el día que no vendiste, dices, ay no, mejor ya voy a cerrar porque es un día que no vendiste. Tienes que ser perseverante. Y tal vez se pase una semana, tal vez se pase un mes y no estás vendiendo. Tienes que ver de qué manera estás fallando y por qué no estás vendiendo. Pero tienes que ser perseverante. No puedes decir al día siguiente, mejor lo cierro. Ajá. Y así cuando estás estudiando, ay no, pues es que reprobé una materia, mejor ya me salgo. No, pues espérame, por haber reprobado una materia. Y no estoy diciendo que sea bueno reprobar materia, lo que te estoy diciendo es que no te puedes dar por vencido. Y en el reino de Dios hay mucha gente que se da por vencida. Te voy a demostrar con esto. Y mira, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, contigo todo? Ahora sí, a partir del 2022, ahora sí vamos con todo. Mira lo que dice Lucas 9:57. Lucas 9:57. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, alguien del hogar de su presencia, te seguiré a cualquier lugar que vayas. ¿Cuántos han dicho así? ¿Cuántos han dicho así? ¿Sí? Ah, no, ya mira, ya son menos. Me imagino que están pensando que algo les tengo que decir, ¿verdad? Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Versículo 59, dijo a otro, ven, sígueme. Fíjate lo que dice aquí. El hombre aceptó. ¿Cuántos han aceptado seguir a Jesús? ¿Cuántos han aceptado? Ah, ya son menos, mira, ya no somos seguidores de Jesús. Ok, está bien. Ajá. Pero si tú has aceptado a Jesús, estoy seguro que en algún momento has dicho la siguiente palabra, pero.
Sí te sigo, Señor, pero que no sea a las 6 de la mañana, como ahora se le ocurrió a la pastora, que va a haber oración a las 6 de la mañana. Sí te sigo, Señor, pero no a las 6 de la mañana. Sí te sigo, Señor, pero ¿ayuno? No, hombre, si yo soy retragón. ¿Ayuno? ¿Cómo crees que? Pero ¿alguna vez le has dicho así? Sí te sigo, Señor, pero que sea en mi horario, pero no te metas con mi cartera, pero no te metas con mi tiempo, pero, dice, el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca ¿de qué va a predicar? Del reino de Dios. Otro dijo, mira, o sea, no solamente un ejemplo, sino varios. Sí, Señor, te seguiré. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, sí te voy a seguir, Señor. Pero quiero ponerte una condición, Señor, para seguirte. Pero ¿no podrían hacer el servicio como a las 11 de la mañana? Porque a las 10 es muy temprano. Tengo que despertar como por ahí de las 7:30, 8 de la mañana. No, o sea, pero no me pongas a servir. Porque ya sabes cómo son los servidores. O sea, yo no quiero tener problemas. Y empezamos ahí a buscarle mil pretextos. Y dice, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Pero, siempre hay un pero. Cuando el Señor te está diciendo, sígueme, vamos a discipularnos. ¿Cuándo es? Los martes. Yo los martes no puedo. ¿Y el viernes por qué no venías? No, pues que tampoco puedo. Oye, pero hay que leer la palabra. Dice, no, a mí no me gusta leer. Hay que estudiar. No, a mí no me gusta estudiar. Pero, o sea, sí te sigo, sí quiero ser discípulo, sí quiero entrar en el reino de Dios, sí quiero ver los milagros, sí quiero ver el poder, pero, no sé cuántas veces nosotros le hemos puesto un pero al Señor. ¿Qué les parece si hoy nos comprometemos en el 2022 a orar todos los días en la mañana antes de salir de casa? Pero. Y mira, hay muchas cosas a las que les ponemos peros. La semana pasada hablaba yo, por ejemplo, de las dietas, de todos esos propósitos que nos ponemos cuando inicia el año. ¿Cuántos han hecho ese tipo de propósitos? Que ahora sí la dieta, y que ahora sí el gym, y que ahora sí no sé qué cosa. Y siempre ponemos un pero, ¿verdad? Pero que sea después del 6 de enero, después de la rosca. Y a ver si no se nos mete por ahí los tamales, y a ver si no se nos mete. Y siempre andamos poniendo un pero. Imagínate para el Señor. Siempre andamos poniendo un pero cuando Él dice, mira lo que dice. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque mientras tú estás poniendo peros, dice el Señor en el versículo 62, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. El que pone la mano en el arado y dice, sí, vamos a servir, sí, vamos a hacer esto, vamos a trabajar dentro de la iglesia, pero puede pasar un día, puede pasar una semana, puede pasar un año o 20 años y volteas hacia atrás, dices, este no es apto para el reino de Dios. O sea que el tiempo, por eso te hablaba de perseverancia, porque tienes que perseverar. Es que llevo una semana ya, o sea, ya estoy fastidiado del pianista, del guitarrista, no, ya no quiero saber nada. Entonces metiste la mano en el arado, pero volteaste hacia atrás. Y Dios sabe todas las cosas. Dios es, o sea, a Él no lo podemos engañar. Él sabe todas las cosas. Y cuando Él sabe todas las cosas, dice, este no es apto para el reino. Tú y yo, nos hemos preguntado por qué de repente no vivimos en ese ambiente del reino de Dios. ¿Será que no estamos aptos? Aptos quiere decir capacitados, entrenados para el reino de Dios.
¿Será que no estamos capacitados y por eso no hemos entrado? Porque lo que dice aquí es que el que mete la mano en el arado, el que empieza a trabajar, el que se empieza a comprometer, pero voltea hacia atrás, ese no es apto para el reino de Dios. Qué tremendo es esto, mi hermano, porque habla de perseverancia. Te está hablando de que, ¿sabes qué? Pase lo que pase, sigue adelante. Sigue caminando de la mano de Dios. Porque si volteas hacia atrás, te considera como no apto, como no capacitado, como no entrenado para entrar en el reino de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos desanima que alguien no me saludó, que alguien me saludó y también me desanimé. O sea, siempre hay un pretexto, el pero. Sí, pero te sirvo, Señor, pero no me pongas con tal equipo de servidores, porque ahí hay 2 o 3 que no me caen bien. Sí, Señor, pero que no sea los miércoles, porque yo los miércoles no puedo. Sí, Señor, pero siempre andamos poniendo un pero. Y lo que dice el Señor, ya metiste la mano en el arado. Ya empezaste a servir, ya te empezaste a discipular. No voltees hacia atrás, porque ese que voltea hacia atrás no es apto para entrar en el reino de Dios. Ahora quiero decirte algo. Muchos queremos experimentar el poder de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? ¿Sí? Todo el mundo, ¿verdad? O sea, eso no es de si estás comprometido o no, es de querer. ¿Ah? Yo quiero experimentar el poder de Dios. Pero ¿cómo le hacemos si no somos aptos, digamos, para entrar al reino de Dios? Queremos el poder de Dios, pero no somos aptos. No estamos capacitados, no estamos entrenados. Y siempre ponemos pretextos. O nuestras prioridades están desubicadas. Mira, para el Hijo de Dios, en primer lugar siempre hay algo que tenemos que poner. Hay alguien que tenemos que poner ahí. Ya todo lo demás puede andar así, o sea, no sé. Pero para el Hijo de Dios, en primer lugar, en sus prioridades debe ser Dios. Ya después vendrá el matrimonio, el trabajo, los hijos, o sea, todo, o sea, como lo quieras poner. Si algunos dicen, no, yo primero los hijos, luego el trabajo hasta abajo, como sea. Pero en primer lugar siempre tendría que estar Dios. Pero nosotros queremos el poder de Dios, experimentar el poder de Dios con nuestras prioridades chuecas. Y ponemos todas las prioridades existentes en nuestra vida hasta arriba y Dios hasta abajo. ¿Por qué lo digo así? Porque ¿cuándo oramos? Cuando tenemos tiempo, cuando nos sobra tiempo. Venimos a la iglesia el día que nos sentimos bien. Hay gente que a la iglesia no viene porque se siente mal. ¿Sabías eso? Perdón que lo diga, o sea, a lo mejor hay uno aquí, a lo mejor hay uno que me está viendo en casa. Pero, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, yo llegué aquí al altar, y lo estoy diciendo para la gloria de Dios, no porque yo me sienta Superman. Pero yo llegué al altar y estoy seguro que nadie se dio cuenta que yo estaba, o sea, a punto de desmayarme, así te lo puedo asegurar. O sea, con una infección tremenda, nadie se dio cuenta y yo estaba aquí predicando. Y hay gente que, ay, no, es que hoy aparecí como con un padrastro aquí, ay, no. Dicen por ahí que los hombres son así como, ¿cómo decía esa, bueno, son como chillones, decía. No, ya me acordé. Dice, ¿nunca has visto un hombre que se queja de todo? Dice, nada más que le dé gripe y vas a ver cómo se queja de todo. Ay, no, pues es que no puedo ir porque tengo un poco de gripe y por eso no vas a la iglesia, pero ¿quieres el poder de Dios? Es que me duele un poco el estómago, es que ayer me eché unos camaroncitos así, ¿no? Así bien ricos, y no ando como molesto del estómago. Entonces no vas a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque estás molesto del estómago, pero sí quieres el poder de Dios. O sea, el pretexto es el pero. Sí, pero. Te sigo, Señor, pero. Y no los estoy regañando, nomás. Estoy enojado, pero no los estoy regañando. Bueno, entonces parece que no hay otra forma más que comportarnos de una manera como Dios quiere. El nacer de nuevo. Nacer de nuevo habla de un nuevo comportamiento. Eso que leemos de nueva criatura es un nuevo comportamiento. Nacer de nuevo es eso precisamente, reaprender todo lo que aprendimos mal, dejarlo fuera, y entonces sí, el nuevo hombre viene a manifestarse por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Ahora veamos, mira lo que dice en Marcos 1:14, porque el mismo Jesús predica del reino de Dios. De hecho, a eso vino,
Algunos dirán, ¿cómo que eso vino? ¿Que no vino a la cruz? No, a ver, veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, o sea, aquí hay un evento complicado, ¿verdad? Porque uno de sus discípulos había sido encarcelado. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús en un momento difícil? Estaba predicando la palabra de Dios. En un momento complicado, estaba predicando la palabra, le estaba sirviendo al Padre. Así que en los momentos complicados, tú y yo deberíamos de seguir sirviéndole. Deberíamos de seguir, o sea, es que sí, está muy complicado. ¿O crees que por no servir ya se terminó la deuda? ¿Ya se terminó el problema? ¿Por no venir a la iglesia? Al contrario, aquí vendríamos a buscar la respuesta de Dios, ¿verdad? Tendríamos que venir a la iglesia a buscar la respuesta de Dios. Pero lo que normalmente pasa con el ser humano es que tiene problemas y dentro de sus prioridades, como está hasta abajo, dice, bueno, esto no lo hago. No voy a la iglesia, no oro, no leo la palabra. O sea, como mi prioridad está hasta abajo, eso lo puedo quitar. Pero si tu prioridad está hasta arriba en cuanto a Dios, que Dios sea el número uno en tus prioridades, lo primero que vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues mejor dejo de hacer todo lo demás, pero voy a ir a buscar a Dios, porque estoy consciente que lo necesito, como lo que leímos hace rato, ¿verdad? Que estoy consciente de que necesito su ayuda. Y como necesito su ayuda, necesito ir a buscarlo. Pero entonces leamos lo que dice el versículo 15. Bueno, te repito el 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Estaba predicando. Se ha cumplido el tiempo, decía. O sea, imagínate aquí a Jesús. O sea, imagínate aquí en el altar a Jesús predicando y que te diga, el hogar de su presencia, miembros de la iglesia, el hogar de su presencia, se ha cumplido el tiempo. Él decía, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, iglesia. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Ahora déjame decirte cómo lo veo yo. O sea, esto es de manera personal. Pero cuando yo leo este versículo que dice, se ha cumplido el tiempo. Digo, el tiempo. Si yo estoy esperando tiempo para que se cumplan ciertas cosas. Dice, el reino de Dios está cerca. Pero lo que dice el Señor, y hasta lo puse con rojo, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Es como decirte, oye mi hermano, o sea, imagínate a Jesús diciéndole, el reino de Dios está cerca, no te vayas a quedar fuera, arrepiéntete, no te vayas a quedar fuera de la bendición, no te vayas a quedar fuera de la sanidad, no te vayas a quedar fuera de todo eso que se mueve en el reino de Dios. Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Así es como lo veo yo. Así es como lo veo yo. O sea, hay dos cosas que tenemos que tener para entrar en el reino de Dios: arrepentimiento y fe. Según lo que dice este mismo versículo, dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, en el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay libertad. En el reino de Dios hay milagros. En el reino de Dios hay bendición. ¿No te gustaría entrar en ese ambiente en donde hay bendición, en donde hay libertad? Hay que tener dos cosas: arrepentimiento y fe. Y así como lo estábamos leyendo, te digo que yo siento así como que el Señor te está diciendo, oye, no te me vayas a quedar fuera, el reino de Dios está cerca. No te me vayas a quedar fuera, arrepiéntete y ten fe, ten confianza en las buenas nuevas, en lo que te estoy predicando, en el reino de Dios. No te me vayas a quedar fuera, porque viene la sanidad, viene la bendición, viene la libertad, vienen los milagros, pero no te me vayas a quedar fuera. Dos cosas: arrepentimiento. Tú y yo nos tenemos que arrepentir de lo que hemos hecho, de todas esas cosas que aprendimos mal, los roles que te había dicho. Entonces tienes que decirle al Señor, Señor, me arrepiento por todo lo que hice mal como hijo, me arrepiento de todo lo que hice mal como padre, me arrepiento de todo lo que hice mal como discípulo. O sea, todas esas cosas que he hecho mal, Señor, me arrepiento. Enséñame a ser un nuevo discípulo, enséñame a ser un padre, un esposo honesto, un trabajador honesto, no sé. Pero dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahora, en Lucas 4:42, y casi estoy terminando, si me van ayudando. Lucas 4:42.
Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. O sea, había gente que se estaba, esforzando por encontrarlo. Tal vez como tú y yo, que nos estamos esforzando para encontrarlo y de repente no queremos que se vaya, ¿verdad?, de nuestra vida. Pero para que no se vaya necesitamos ser constantes, porque el que mira atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué hacemos entonces? La gente andaba buscando y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Versículo 43. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, es necesario, ya se los prediqué a ustedes, pero lo que estaba diciendo Jesús es que es necesario que yo vaya también. Yo sé que ustedes no quieren que me vaya, pero es necesario que yo me vaya a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y termina con algo que me ha impactado. Dice: porque para esto fui enviado. ¿Para qué fue enviado? Para predicar sobre el reino de Dios. O sea, quiere decir que el Señor quiere que nosotros entremos a través del arrepentimiento, a través de la fe, que nosotros entremos en ese ambiente, a través de esas dos cosas que necesitamos. Y lo que nos está diciendo aquí este versículo es: porque para esto fui enviado. Para que tú vivas en ese ambiente, para que tú estés en el ambiente. Es que mira, en el ambiente, yo he explicado esto del ambiente ya varias veces. Y me gusta el tema del fútbol, porque creo que es lo que más estamos un poquito familiarizados. Si tú vas al estadio, el ambiente, ¿cómo es el ambiente en el estadio? ¿Has ido alguna vez a ver un partido de fútbol? O si no, te lo imaginas o te lo platico. Yo sí he ido también a un partido. Oye, el pastor fue ¿cómo se junta con esa chusma, verdad? No, pero sí he ido a un partido. Mira, en el ambiente es, al árbitro le recuerdan a toda la familia. Al que falló el gol, también le recuerdan a los tíos, a los sobrinos, a todos le recuerdan. Y de repente el ambiente es así que tú piensas que, ay no, ya está lloviendo, qué frescura, la brisa del mar. ¿Cuál? Era una cerveza que bueno, y ojalá hubiera sido cerveza. Pero es el ambiente que se mueve ahí. Y entre las porras, ¿qué pasa? No, hasta cantado se lo avientan, ¿verdad? O sea, se insultan unos a otros hasta cantado. Ese es el ambiente. ¿Cuál es el ambiente aquí en la iglesia? ¿Cuál es el ambiente aquí en la iglesia? Un ambiente de adoración, un ambiente de respeto, un ambiente de servicio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el ambiente lo hacemos tú y yo. ¿Cuál es el ambiente en tu casa? ¿Cuál es el ambiente que se respira ahí en tu casa? Mira, el ambiente del reino de Dios también lo provocamos tú y yo. El ambiente del reino de Dios está provocado por los creyentes, por el arrepentimiento de uno y por la fe que tiene uno. Y se genera un ambiente. En ese ambiente hay milagros. En ese ambiente hay sanidad. En ese ambiente hay restauración. En ese ambiente cosas suceden que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos y porque tenemos la fe de que Dios va a hacer algo. Lo que dice aquí: es preciso que yo anuncie también a los demás. Y ese es trabajo tuyo y mío también, que anunciemos a los demás que el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Que dice también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. O sea que hay buenas noticias. Para el problema que tú y yo estamos viviendo, quiero decirte, hay buenas noticias. Esas buenas noticias las vamos a escuchar en un ambiente del reino de Dios, aquí en la iglesia. Y dice: porque para esto fui enviado. Es el mismo Jesús diciendo esto. Si tú tienes una Biblia de esas que la letra roja son las palabras dichas por el mismo Jesús, te encontrarás esto en rojo. Porque para esto fui enviado.
para predicar sobre el reino de Dios. Entonces, en resumen, ¿de qué se trata el reino de Dios? Se trata no solamente de palabras, no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Cómo podemos entrar? Naciendo de nuevo, cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestros hábitos, cambiando lo que aprendimos mal, ahora aprenderlo del Padre. ¿A quién bendice Dios? Dios bendice a los que están pobres de espíritu y se dan cuenta de que necesitan de Él. Dice, porque el reino de Dios, el reino de los cielos les pertenece. Y luego vimos lo que cuesta seguir a Jesús. O sea, porque todo mundo queremos ese ambiente del reino de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar el precio. Mira, tener una familia es una gran bendición. ¿Cuántos creen que tener una familia es una gran bendición? Pero hay que pagar el precio para tener un hogar dentro de casa. ¿No hay que pagar el precio? Sí hay que pagar el precio, ¿verdad? Es que mira lo que pasa, y nunca nos enseñaron eso. Es que yo traigo unos conflictos existenciales de todo mi pasado, de mi niñez, de mi adolescencia, todo eso, y me junto con una persona que trae otros conflictos igual del pasado, de su niñez, de su adolescencia y un montón. Y ahora nos juntamos, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Se paga el precio o no se paga el precio? Y ahí empieza, y luego vienen los hijos. ¿Se paga el precio o no se paga el precio? Claro que se paga el precio. Para entrar en el reino de los cielos se paga el precio también. O sea, no es así de que tengas entrada libre, no, así con toda libertad y ya disfrutas del poder de Dios y de sus bendiciones. No, espérame, hay que cambiar. Hay que ser honestos, hay que dejar de mentir. Hay que tener el ambiente del reino de Dios. En ese ambiente es donde se desarrolla el reino de Dios. O sea, imagínate que nosotros pudiéramos decir, mira, sigamos mintiendo, sigamos diciendo majadería, sigamos robando, sigamos tomando, drogándonos, y el poder de Dios está aquí. ¿Te imaginas? O sea, no hay manera. Tú y yo tenemos que cambiar, porque dice la palabra, no es cuestión de palabras, sino de poder de Dios. No es cuestión de palabras. Y me retumba lo que decía Pablo a los Corintios. Decía, voy a ir a verlos para ver a esos presumidos que hablan mucho, pero déjame ver cuánto poder hay en ellos. El poder de Dios se desarrolla en un ambiente correcto, en el ambiente del reino de Dios. Pero para eso hay que pagar el precio. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ver al final lo mismo que vimos al principio? Si Cristo es Señor de mi vida y de tu vida, y si todos nosotros, teniendo a Jesús como Señor de nuestra vida, conformamos esta comunidad que es la iglesia, entonces el Señor es Señor de esta iglesia. ¿Sí quedó claro esa parte? La pregunta es si realmente el Señor es Señor de nuestra vida. Porque si todos convencidos de que el Señor es el Señor de nuestra vida, venimos y nos reunimos, Él será el Señor de esta iglesia. Pero si Cristo no es Señor de nuestras vidas, no podemos decir que lo sea de la iglesia. No hay manera. Cuando toda la comunidad, cuando toda la iglesia lo reconoce como tal, y cada uno va adquiriendo la misma convicción, creemos en lo mismo, creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Jesús, Cristo llega a ser entonces el Señor de la iglesia, y en ella se realiza y se desarrolla el reino de Dios. Así que si el reino de Dios no se manifiesta en la iglesia, es responsabilidad de nosotros. Aquí te voy a poner una demanda, no en el juzgado, o sea, te voy a poner una demanda así, para que lo cumplamos. La responsabilidad de que el reino de Dios se manifieste en la iglesia depende de ti y de mí. ¿Por qué depende de nosotros? Porque depende si el Señor es el Señor de nuestra vida. Si el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida, entonces Jesús es el Señor de esta iglesia.
Y en ese ambiente, ahí se desarrolla el reino de Dios. Así que, mis queridos hermanos, seguiremos hablando del reino de Dios porque hay mucho que hablar. Nos podríamos pasar todo un año hablando del reino de Dios, pero lo principal es que sepamos quién es el rey, a quién le pertenece ese reino. Y si ese rey es el Señor de tu vida, créeme que aquí veremos milagros, prodigios, señales, veremos cosas sorprendentes, veremos restauración de hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, restauración de finanzas, restauración de salud, restauración de muchas cosas. Porque para eso vino Jesús. Lo que vimos en ese versículo es que para eso fue enviado. Así que yo no sé qué necesitas tú del reino de Dios, pero necesitamos generar el ambiente para que el reino de Dios se manifieste en este lugar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿La restauración en tu matrimonio? Hagamos el ambiente correcto. ¿Qué es lo que necesitas? ¿La restauración en la relación con tus hijos o con tus padres? Necesitamos tener el ambiente correcto aquí dentro de la iglesia para que Dios se manifieste con poder, porque no solamente es palabra. Necesitamos demostrar quién es nuestro Dios con el poder de Dios.